Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Nicola Nigro, quien es licenciado en Gestión Tecnológica del Deporte, egresado de la Universidad Deportiva del Sur, quien es competidor desde muy pequeño de ajedrez, ha representado a nuestro país en múltiples competencias nacionales e internacionales, por supuesto. Es presidente actualmente de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo. Desde Caracas, donde estaba Víctor, nos trasladamos ahora a Valencia, capital del Estado Carabobo, donde pues ejerce su acción principal Nicola, quien además pues es profesor certificado internacional de ajedrez y bueno, tiene pues una amplia trayectoria y experiencia dentro de la gerencia deportiva desde la Asociación de Ajedrez. Así que bienvenido Nicola con un tema también importantísimo, importantísimo como lo es justamente la gerencia del talento humano. Pasamos del mercadeo, vamos a hablar ahora de las personas, del talento humano, y fíjense lo amplio que es el ámbito gerencial. Vamos a ver esta nueva visión desde la praxis de la gerencia deportiva. Bienvenido, Nicole. Muchísimas gracias, Joao. No sé si están viendo actualmente mi pantalla. Es que estoy, ok, aquí creo Sí, que sí sí, puedo compartir. estamos viendo las láminas El ya. PowerPoint, ¿no? Sí. Ok. Bueno, como les comentaba el doctor Joao Chávez, mi nombre es Nicola Nigro y me complace estar el día de acá, hoy con ustedes, en este seminario de gerencia perspectivas desde la praxis. Quiero agradecer primeramente a las autoridades de la Universidad Deportiva del Sur, al magíster Gigni Suárez, rector, magíster, doctora Dalví Monasterio, vicerrector académico, doctor Joao Chávez, jefe de formación avanzada y creación intelectual. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la gerencia del talento humano desde la transcomplejidad aplicado a la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo. Y estaremos compartiendo un tanto lo que han sido nuestras experiencias en esta área. He tenido el privilegio de ser presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo en 2 periodos consecutivos, 2017 y 2017-2021. A ver, ok. Bien, la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo es el órgano supervisor, rector y sancionatorio en la materia ajedrecística en la región cabrialense. Dentro de nuestras funciones, atribuciones, están el fomento del juego ciencia en los 14 municipios que integran al Estado, así como lo que es la organización de todos los eventos relacionados con la conformación de preselecciones y selecciones que representen al Estado Carabobo. El día de hoy, mi conferencia va a estar basada en la transcomplejidad en la gerencia del talento humano para organizaciones deportivas. Vamos a hacer un recuento de cómo ha sido nuestra dinámica gerencial a partir de la aceptación y el conocimiento de esta área del conocimiento. Y partimos de la siguiente interrogante. ¿Es posible gestionar el talento humano en las organizaciones deportivas de manera eficiente sin tener en cuenta los aspectos complejos y multidimensionales que lo conforman? Desde nuestra praxis gerencial hemos podido comprobar que es más fácil gestionar de manera eficiente
el talento humano en las organizaciones deportivas si tenemos en cuenta todos los aspectos complejos y multidimensionales relacionados con este. Al hablar de gerencia o de gestión del talento humano, estamos hablando de un proceso que implica el comprender y el abordar las habilidades y motivaciones de cada individuo en nuestra organización. Entonces, es así pues como las dinámicas y las relaciones dentro de lo que son los equipos de trabajo juegan un rol muy importante para llegar a niveles de rendimiento óptimo en el plano operativo y deportivo. Desde acá, nuestra intención en considerar la transcomplejidad y adoptar un enfoque para maximizar lo que viene a ser el potencial de todos los individuos que son parte de nuestra organización deportiva. Nuestra visión es ver al deporte, ver a los deportistas, más allá de la concepción tradicional de mero rendimiento deportivo. Y más bien tratar de buscar imbricarlos, ¿verdad? En lo que viene a ser un sistema como tal. Comenzamos nuestra disertación definiendo qué es la gerencia, qué es un gerente, y nos encontramos con las aserciones de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, las cuales están viendo en pantalla, y podemos concluir que la gerencia se refiere a todo el proceso de planificación, organización, dirección, control de recursos humanos que dispone una organización para lograr la mejor toma de decisiones posibles. Ahora, un gerente es aquel responsable en ejercer todo lo relacionado con la dirección y el control de una empresa. La principal diferencia entre una empresa tradicional o entre una organización tradicional y una organización deportiva es que, bueno, esta última se centra en la oferta, ¿verdad?, de servicios deportivos. De resto, el enfoque debe ser el mismo. Por favor, las personas que tienen el audio abierto, le agradecemos colocarlo en mute, que veo que tenemos algo de retorno, de feedback. Galaxy J8, por favor, colocar en silencio el micrófono. Y bueno, pasamos a definir qué es lo complejo. Y aquí nos encontramos con esto, que se compone de elementos diversos, que es complicado, difícil, enmarañado, que es el conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad. Vemos también que se define como el conjunto de establecimientos industriales generalmente próximos unos a los otros. Entonces, aquí, bueno, tenemos ya una visión de más o menos qué es lo complejo, vemos que se trata de algo que es diverso, de algo que es complicado, de algo que es difícil o enmarañado. Y aquí nos encontramos con lo que viene a ser la teoría del pensamiento complejo, cuyo principal referente es el sociólogo francés Edgar Morin, autor de libros como Introducción al Pensamiento Complejo, El Método, El Hombre y la Muerte, Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Morin nació en 1921, sigue aún con 102 años activo trabajando como conferencista y ha sido, bueno, el padre del pensamiento complejo porque es la persona que en el siglo pasado y en este siglo se ha atrevido a adaptar lo que son las ciencias duras, ¿verdad? En los distintos enfoques, en los distintos elementos sociales, con especial énfasis en lo que viene a ser la educación. Entonces, él plantea lo siguiente. eh, a primera vista, la complejidad es un tejido, complexus, lo que está tejido en conjunto de constituyentes heterogéneos, inseparables, asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. La complejidad es
efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroalimentaciones, determinaciones, azares que constituyen a nuestro mundo fenoménico. Este es un aforismo del sociólogo francés Edgar Morin sobre lo que es la complejidad. Y aquí nos encontramos con un cuadro comparativo de lo que son las propiedades del pensamiento complejo en contraste con lo que viene a ser el pensamiento clásico en varios aspectos. Entonces, en este cuadro podemos observar, por ejemplo, cómo es la visión de la realidad del pensamiento clásico en contraste con lo que viene a ser el pensamiento complejo. Mientras el pensamiento clásico tiene una visión reduccionista, ¿verdad? Vemos que dentro de sus propiedades está la de apertura. El pensamiento complejo tiene una visión más amplia y parte de lo abierto, de lo holístico, de lo múltiple. Vemos principios como el de la separabilidad, que nos indica, por ejemplo, el pensamiento clásico, que el todo puede ser descompuesto en sus partes, mientras que el pensamiento complejo nos indica que el todo es irreductible a la composición de sus partes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el pensamiento clásico observa las partes como algo independiente, como algo aislado, el pensamiento complejo busca explorar la interconexión y la retroalimentación de todas las partes entre sí. El principio de interdependencia, las partes pueden ser tratadas aisladamente. El pensamiento complejo nos indica que las partes no pueden ser tratadas por separado. Vemos el principio de la complejidad, que es un principio de simplicidad organizada, ignorada o simplificada, y el pensamiento complejo nos habla de la complejidad organizada, del reconocimiento y aborde de los distintos elementos que conforman nuestra realidad. Pasamos a lo que es el orden dentro de estas propiedades y vemos en el pensamiento clásico que a nivel sistémico nos habla de una simplicidad organizada, mientras el pensamiento complejo nos habla de una complejidad organizada. Al hablar de complejo estamos hablando de algo que no podemos resumir en una sola palabra, sino que necesita nutrirse de otras disciplinas. Esto es lo que venimos a conocer como la transdisciplinariedad. De evolución, causa lineal, eh, ve por ejemplo el pensamiento clásico y el complejo va a la multidimensionalidad de los factores. Entonces, dentro del pensamiento clásico, el paradigma que viene a dominar es el paradigma cartesiano de Newton, mientras que el pensamiento complejo es un nuevo paradigma, un paradigma emergente que nos plantea las ciencias de la complejidad en lo que es la resolución de diferentes elementos. Y ahora, en el segundo cuadro, en la segunda lámina de mi presentación, pueden ver lo que son los principios dialógicos, organizacionales y hologramáticos. Estos son tres conceptos relacionados con el pensamiento complejo y propuestos por el sociólogo francés Edgar Morin. Y el primer principio que nos encontramos es el principio dialógico. Este principio se refiere a la idea de la unidualidad de las partes, de la unidualidad compleja, donde los términos son inseparables, son irreductibles, y estos, por tanto, deben estar relacionados entre sí para podernos permitir comprender los diferentes elementos que conforman la complejidad. Tenemos el principio de la recursividad organizacional. Este principio nos señala que los procesos en una organización son recursivos, es decir, lo que es producto regresa a aquello que lo produjo, convirtiéndose por entonces en productor del mismo. Esto es la complejidad. Es una noción que nos destaca la interdependencia y la retroalimentación de los distintos elementos que componen la organización. Y por último, nos encontramos con el tercer principio, que es el principio hologramático, que Germán, por favor, si puedes colocar en mute tu audio. Este principio nos sostiene
que no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en cada una de sus partes. ¿Y qué queremos decir con esto? Eh, que la realidad no debe hacerse de una manera fragmentada, o al menos así nos sugiere este paradigma de la ciencia de la complejidad, sino que se debe apreciar tanto las partes que lo componen como el todo, es decir, debemos generar un enfoque compuesto. ¿Qué busca este principio? Superar las barreras del reduccionismo que ve solo las partes por un enfoque más general, más holístico y más ajustado a las nuevas tendencias. Estos principios son ideas fundamentales que nos permiten comprender la complejidad de los fenómenos sociales, de los sistemas, abordando así de una manera más integral y holística en lo que sería, por ejemplo, la gestión del talento humano en organizaciones que apuntalan hacia el transdeporte, tal como la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo. Si nosotros analizamos lo que son los objetivos estratégicos, por ejemplo, de nuestra casa de estudio de la Universidad Deportiva del Sur, vemos que entre estas está lo que es la conformación de una nueva estructura social. Y esa nueva estructura social se conforma a partir de un paradigma que vaya mucho más allá de las concepciones tradicionales que hasta ahora hemos manejado de simple reporte y de simple rendimiento deportivo. Y para asumir estos retos es importante para nosotros como gerentes que seamos capaces de integrar una correcta gestión, un correcto manejo de lo que viene a ser el talento humano en nuestras organizaciones. Y al hablar de esto hablamos de ese plan que deben tener todos y cada uno de los individuos que conforman nuestra organización, desde los niños hasta nuestros jóvenes atletas en adelante. Seguimos con la presentación. Ok, y aquí vemos, por ejemplo, un aforismo de Morán también, quien nos sugiere la contradicción interior. Él señala, o él expresa, ¿verdad? En esta cita, que él nunca ha podido eliminar la contradicción interior que siente, que él siempre ha sentido que las verdades profundas, aunque sean antagónicas entre sí, pueden ser a su vez complementarias para él. Esta afirmación que hace, bueno, reflejar la visión que tiene de las ideas opuestas, de los enfoques paradójicos, para coexistir y enriquecer, ¿verdad? Sin dejar de ser contradictorias entre sí. Por tanto, Morán destaca en lo que es su obra, El pensamiento complejo, Introducción al pensamiento complejo, la importancia de reconocer la complejidad y la multidimensionalidad de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de buscar una única verdad o una respuesta definitiva para las cosas, el paradigma de la complejidad aboga por la aceptación de las contradicciones, por la búsqueda de la complementariedad desde diferentes perspectivas sociales. ¿Qué hace esta idea? Bueno, esta idea se alinea con lo que son los principios del pensamiento complejo que vimos anteriormente, que se caracterizan por tener un enfoque holístico, un enfoque macro de lo que son las cosas, de las consideraciones, de las interconexiones y retroalimentaciones entre diferentes elementos fenoménicos asociados a esta. Acá nos encontramos con una frase de Blaise Pascal. Pascal fue un matemático, físico, filósofo y teólogo de origen francés, ¿verdad? Él dice, siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y manteniéndose todas por un lazo natural e insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, yo tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Por acá tenemos, creo que a Miguel Ángel Buitriago, que quiere hacer una intervención. Adelante, Ángel. Aló. No, Ángel solicitó la palabra
cuando estaba Víctor, pero dejó su sticker allí de la manito. Ah, vale, vale. Muchísimas gracias, doctor Joao. Entonces, bueno, la cita mencionada por Pascal refleja esta visión de interconexión que teníamos ya incluso para aquella época. Es de resaltar que Pascal vivió entre 1623 y 1662, ¿verdad? Él hace un reflejo de lo que es la complejidad de todas las cosas en el mundo, a la par de sostener que el universo está causado y es causante, está ayudado y es ayudante, es mediato e inmediato a su vez. Pascal, ¿qué hace con esto? Destacar que todas las partes están unidas, ¿verdad? Lo que implica que no se pueden conocer las partes sin conocer el todo, ni conocer el todo entonces sin conocer particularmente las partes que lo hacen. Y con esta afirmación Pascal no hace más que resaltar la importancia de considerar la interdependencia y las relaciones entre las diferentes partes de un sistema fenómeno. En nuestro contexto, en el de la organización, en el de la gerencia deportiva, esto nos implica el reconocer que todas las partes de una organización están interconectadas y que las acciones y decisiones tomadas por una parte influyen de manera directa en cualquiera de las otras. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con lo que es la teoría del caos, con lo que es el efecto mariposa, como el aleteo de una mariposa aquí en Venezuela puede traer repercusiones a escala global. Si aplicamos las ciencias de la complejidad, entonces, para comprender y gestionar eficazmente una organización, va a ser necesario tener una visión amplia, una visión que considere las interrelaciones, implicaciones de los distintos elementos y de las distintas decisiones, además, que se toman en esta organización. No podemos comprender por completo una organización si no tenemos en cuenta todas las partes individuales y aún más cómo estas partes individuales se relacionan entre sí, cómo se constituyen estos vínculos. Y en las organizaciones deportivas, esto es un elemento insoslayable, inseparable. Debemos buscar imbricar, homogenizar, estandarizar todo lo que es nuestro recurso humano, todo lo que es el recurso humano que está a la disposición de esa organización deportiva. Entonces aquí nos encontramos con una frase de Platón que nos plantea lo siguiente: el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Platón. Platón fue un filósofo griego considerado uno de los pensadores más importantes antes de Cristo, y él a través de este análisis establece lo que es el resultado de la armonía entre la razón y el alma, por así decirlo. Esto se alcanza a través del conocimiento, de la contemplación de las ideas eternas, de las ideas perfectas. Entonces acá Platón argumenta que el objetivo, ¿verdad?, es la organización como el cuerpo humano. Entonces acá vemos, por ejemplo, en esto de la organización como el cuerpo humano, en esta metáfora, ¿verdad?, que describe la naturaleza, como él plantea la organización, o bueno, la adaptación que nosotros hacemos, la organización como el cuerpo humano. En una organización, esta está conformada por diferentes departamentos, equipos y procesos que van interrelacionados, que son paralelos, individuales y colectivos. Vemos esta trilogía que existe en este proceso. Luego tenemos el yo, el líder, aplicando un poco lo que es esta metáfora de Platón a la organización, a la gerencia deportiva desde una perspectiva transparadigmática. Debe tener el líder de una organización deportiva la capacidad de guiar y de dirigir
la organización hacia sus objetivos ontológicos, hacia sus objetivos, hacia la esencia de lo que son sus objetivos. La ontología es la rama de la filosofía que estudia al ente, al ser de las cosas, a su idea primigenia. Entonces, desde la racionalidad, si tomamos en cuenta estas ideas, aspiraciones y creencias, vamos, por supuesto, a tener una gestión más eficaz. Platón continúa, o adaptando acá lo que decía Platón, mejor dicho, del pensamiento al igual que las riendas, podemos hablar de la capacidad de análisis y planificación de lo que es la toma de decisiones en una organización deportiva. La toma de decisiones en una organización deportiva es un proceso complejo y la gerencia del talento humano articula 5 puntos muy importantes. Pasa primero por lo que viene a ser lo que es un proceso de planeación del talento humano, luego llega a lo que es la selección y vinculación de estas personas, hacia lo que es su capacitación y desarrollo, lo que es la evaluación del desempeño y a lo que es el fomento de una cultura de alto desempeño, que es importante para lo que nosotros queremos lograr con nuestras organizaciones, con el deporte en Venezuela, partiendo de una mirada que vaya más allá de lo que es el deporte. Yo decía ayer que me hicieron una entrevista a algunos medios de comunicación por la conferencia del día de hoy, que el deporte en Venezuela está buscando una dimensión transdeportiva. Nosotros estamos buscando trascender más allá del deporte y esto se hace consolidando esa nueva estructura social, partiendo de lo que son los objetivos estratégicos de nuestra casa de estudio y avanzando en lo que es ese nuevo modelo de participación democrático, de participación popular que se va a convertir, por supuesto, en lo que es la creación de un nuevo aparato institucional, de lo que es una nueva forma de gerencia, de organización y de gestión deportiva, del talento humano y del recurso más importante que tiene cualquier organización deportiva y transdeportiva, que son sus atletas. Desde esta gerencia o desde lo que ha sido nuestra experiencia práctica en la gerencia de la Asociación de Ajedrez del Estado de Carabobo, ya por segundo periodo consecutivo, nosotros hemos buscado establecer un vínculo con los atletas, con los colegios, con la zona educativa, con distintas organizaciones públicas y privadas y por supuesto también con los medios de comunicación, que son los que nos van a permitir darle el empuje, el realce hacia lo que es nuestra gestión como líderes. Acá Platón plantea también que los sentimientos, al igual que los caballos, representan, bueno, adaptamos nosotros. Motivaciones, valores ontológicos, es lo que impulsa a la organización. Al igual que en los caballos, en la metáfora de Platón, los sentimientos son una fuerza poderosa que impulsa el accionar de la organización. Desde esta realidad se puede concebir a la organización como un sistema transcomplejo, más allá de la complejidad, como algo en constante interacción, donde el liderazgo, el pensamiento racional, juega un papel fundamental en la gestión y la gerencia efectiva de esta organización. Entonces, como les comentaba, en la entrevista que me realizaron el día de ayer, que debe estar saliendo hoy en algunos medios de comunicación, yo decía que el deporte en Venezuela y que nuestras organizaciones y que actividades como esta, fomentadas por las autoridades de la Universidad Deportiva del Sur, buscan una visión transontológica. Y al hablar de una visión transontológica, nos encontramos con esta frase de Enrique Dussel. Enrique Dussel planteaba que la transontología se ubicaba más allá del ser, pero en la realidad. Entonces, Dussel con esto a qué quería referirse, a la exploración de aspectos de la realidad partiendo de algo que va más allá de las categorías ontológicas, incluso tradicionales. Eh, Dussel, bueno, es un filósofo, ¿verdad?
falleció en México recientemente, el 5 de noviembre, que le aportó mucho a lo que ha sido el crecimiento de la dialéctica en Latinoamérica. Entonces, gestión del talento humano. Y acá dentro de esta gestión del talento humano, ¿verdad? Partimos de lo que es el liderazgo como punto número 1. Ah, perdón, entonces se me fue la presentación. De lo que es el liderazgo. ¿Quiénes ejercen el liderazgo, por ejemplo, en nuestro caso, como organizaciones sociales promotoras del deporte de tipo asociativo, como asociaciones estadales o como federaciones? Bueno, en el caso de las asociaciones deportivas, el liderazgo lo ejercen los presidentes de clubes, los entrenadores, los árbitros, los organizadores. Para nosotros lograr una gestión eficaz, ¿verdad? Que se adapte a ese nuevo paradigma, un enfoque transmoderno del deporte, debemos hacer que estos conozcan lo que son nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, y que puedan entenderlos como propios, como algo que les pertenece, como algo que es de ellos, para que en consecuencia puedan dimensionar esto, puedan transmitir esto a todos sus afiliados. Los retos. Para cualquier organización deportiva y más ahora que yo creo que nos estamos enrumbando hacia lo que es la construcción de un transdeporte, es menester definir cuáles son los retos que enfrenta nuestra organización, ¿verdad? Y estos retos pueden ser abordados y deben ser abordados desde la complejidad, desde la integración, desde la coordinación, innovación, desde la ética, desde la atracción, por supuesto, y retención de lo que es el talento humano. Nosotros, por ejemplo, este año nos planteamos un reto nuevo, que era darle también alguna forma de respuesta a nuestros jóvenes atletas ya de 18, 19 años que se formaron con nosotros. Y para esto nos dispusimos, ¿verdad?, a realizar convenios. Tenemos convenios con más de 10 de los principales colegios de la ciudad de Valencia, donde la Asociación de Ajedrez del Estado de Carabobo les coloca facilitadores que están además en constante proceso de capacitación. Nosotros, cuando nos dedicamos a la gerencia, a la organización deportiva, debemos estar siempre en un constante proceso de capacitación y de adaptación a los cambios. Actualmente, por ejemplo, con algunos de estos jóvenes estamos realizando un diplomado internacional en lo que es el entrenamiento aplicado al ajedrez con el aval de esta excelente casa de estudios. Entonces, bueno, nuestro reto era, además el año pasado, lograr reunir una población superior a 200 jugadores, y lo logramos. Lo logramos. Bueno, no eran los 100, no eran 200, eran 150, y logramos tener más de 200 jóvenes por válidas, y logramos cumplir además. Ya ahorita nos queda un solo evento que va a ser el 16 de diciembre, y con eso estaríamos cumpliendo lo que fue nuestro calendario 2023. Es importante fijarnos retos, pero a su vez es importante ser capaces de dar respuesta a esos retos. Muchas veces es preferible trazarnos quizá metas un poco menos ambiciosas dentro de lo que es nuestra parte operativa, pero sí dar cumplimiento a estas. Una organización transdeportiva en lo que es la gestión del talento humano debe ser además capaz de evaluar constantemente a sus líderes. ¿Y cómo hace esto? Bueno, lo primero es saber quiénes son, es segmentarlos y es a su vez gerenciarlos. Hay que saber
cosas como cómo es su inteligencia emocional. Debemos ser capaces de medir esta inteligencia. Esto se puede hacer a través, por ejemplo, de lo que son la aplicación de test diversos, los cuales son muy importantes. Debemos conocer cuáles son sus motivos, qué es lo que mueve a estas personas, ¿verdad? Para convertirlos en elementos generadores de cambio y de crecimiento holístico para la organización. Y acá es muy importante señalar también que cuando nosotros nos dedicamos a lo que es eh, la dirigencia, a lo que es la gestión, sobre todo, del talento humano en una organización de cualquier índole, pero en nuestro caso deportiva, nosotros debemos tener estructurados, ¿verdad? Un modelo clave de sustitución de cargos, de sustitución de personas. Debemos partir siempre, además de la idea, que las personas pasamos y lo que prevale o lo que debe prevalecer son las instituciones. Y a esto, y a esto nos referimos cuando hablamos, por favor, los micrófonos, silenciar, Libimar y Yasmín Torres, por favor, Libimar Rivas. A esto nos referimos con lo que es esta gerencia. Y ese modelo de cargos claves para la sustitución debe estar incluso la posible sustitución de su cargo. Yo creo que un líder en una organización deportiva no trasciende con su gestión, sino trasciende con lo que se convierte esa organización después de que él no esté, de que esa persona no esté al frente de la misma, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con un modelo de planeación integrada, con un modelo amplio, con un modelo cosmopolita que nos permita, ¿verdad? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración, de los recursos humanos, de la planeación del personal, tener en cuenta, yo creo que al menos unos 4 factores, unas 4 variables que son esenciales. Dentro de estas tenemos lo que es nuestra capacidad, ¿verdad? De producción, nuestra capacidad en este caso de producción de atletas de valía, de atletas de alta competencia, lo que es la adaptación a los diferentes cambios tecnológicos que afecten a nuestra esfera social, que está a su vez relacionado, por supuesto, con lo que va a ser la productividad del personal. Si no nos adaptamos a las nuevas tendencias, si no nos adaptamos a esas cosas de marketing que nos comentaba nuestro amigo Comando, Víctor González, en la exposición anterior, nuestra organización está pues condenada al fracaso. Condiciones, nuestras condiciones de oferta. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos a esos atletas? ¿Qué le ofrecemos a esos padres? ¿Cuál es entonces su plan de crecimiento? Muchos deportistas, en lo que es mi experiencia personal, abandonan por completo la actividad porque no ven un más allá. Y en esto tenemos nosotros que ser plenamente conscientes, y tenemos que ser plenamente conscientes porque nuestra realidad de país es otra realidad que la de hace unos 15 años atrás, donde existía, por ejemplo, apoyo gubernamental, donde existía, por ejemplo, eh, una buena disposición de recursos económicos por parte de los... Papacito, qué rápido. Alfredo, por favor, silenciar el micrófono. Donde existía, por ejemplo, una buena disposición de recursos económicos por parte de los institutos regionales de deporte para sopesar todo lo concerniente a los gastos que pudiese ocasionar la participación de nuestros seleccionados y preseleccionados en competencias nacionales, donde los institutos nacionales de deporte manejaban una partida suficiente que le permitiese a los atletas viajar a eventos internacionales. Actualmente afrontamos otra realidad país en medio del bloqueo, de la guerra económica, etcétera, pero esto no debe, si somos unos buenos gerentes, limitarnos en lo que son nuestros abanicos
de posibilidades. Aquí la visión transcompleja, transparadigmática y transdeportiva. Debemos abrir a las organizaciones, debemos aperturarnos como líderes, como gerentes, a lo que es la generación y a lo que es la creación de un subsistema que nos permita la obtención de recursos propios en aras de lograr conseguir todo lo que viene a ser lo propuesto por la organización. Por ejemplo, nosotros en la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo desarrollamos algo, nuestro proyecto se basa en el ajedrez interdisciplinario, que además es un proyecto, yo, como le comentaba al doctor Joao Chávez, también soy entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez y ese es el enfoque que está dando incluso ahorita nuestra Federación Internacional de Ajedrez. Debemos buscar relacionar, o en nuestro caso buscamos relacionar al ajedrez con distintas áreas de nuestra esfera cognitiva, de nuestra esfera de conocimiento, sobre todo en los niños y jóvenes. Utilizamos el ajedrez entonces como un medio y no como un fin en sí mismo. Y hacia allá va lo que es esta construcción ontológica o transontológica de lo que son nuestros deportistas. No debemos, no podemos crearnos solo en lo que es la formación, la capacitación técnica de atletas de ninguna disciplina. Debemos buscar dimensionar a estas personas para que sean mejores ciudadanos, mejores individuos, que puedan contribuir a la construcción de esa patria soñada por nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, importante, un punto que no podemos olvidar, el plan de crecimiento. El cuarto elemento del que les hablaba es esa planeación de carrera que pueden tener los individuos dentro de lo que es nuestra organización. En nuestro caso pueden ser jueces, pueden ser árbitros, pueden ser entrenadores y todo esto debe ir articulado con la capacitación necesaria para que el deporte en Venezuela tome un rumbo vía la excelencia. Y yo creo que para eso no hay ninguna casa de estudio que ofrezca las oportunidades que se ofrecen desde la UDS, que hay programas nacionales de formación en áreas como lo que es el entrenamiento deportivo, ¿verdad? Tenemos atletas que han llegado a un buen nivel y quieren ser entrenadores, pueden ser entrenadores y pueden capacitarse en la UDESUR, pero también en lo que va más allá, como es la gestión tecnológica del deporte y en lo que es la gerencia relacionada con el ámbito deportivo y sobre todo con lo que es la creación de espacios como este. Un gerente es un individuo que debe estar en constante formación. Un docente, además, es una persona que está obligada a estar siempre en constante formación para poderse adaptar a las necesidades del mercado, para poder dar respuestas oportunas y dinámicas hacia lo que son los miembros de su organización. ¿Ok? Y aquí nos encontramos, bueno, con esta otra frase. Esta frase nos plantea que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Esta es una cita de Ubar Elber, ¿verdad? Que destaca la importancia del talento humano y su papel fundamental en lo que es la gerencia. Aunque una máquina, por ejemplo, pueda ser capaz de realizar el trabajo de varias personas comunes, no puede nunca y nunca va a poder igualarse a la capacidad, al impacto que puede tener un individuo extraordinario. Llevando esto en nuestro contexto de la gerencia del talento humano, podemos ver que esta cita resalta de alguna forma esa necesidad de identificación, de reclutamiento y de desarrollo de personas excepcionales. La gerencia del talento humano, entonces, desde esta perspectiva, se enfoca en encontrar individuos con habilidades y capacidades sobresalientes y luego brindarles las oportunidades adecuadas, ¿verdad? Para su mejor perfeccionamiento técnico. No se trata además
de tener un equipo de personas promedio, o podemos tener ese equipo de personas promedio, pero debemos ser capaces de identificar y de cultivar esas habilidades únicas, ¿verdad? Que tienen cada uno de los individuos que pasen a ser parte de nuestra organización. La semana pasada estuve en la ciudad de San Carlos y allí pude compartir una cena con el rector de nuestra casa de estudio, el doctor Jimmy Suárez, y él nos decía algo muy importante, que las personas no se pueden votar, no se deben votar. Nosotros estamos llamados entonces, en lo que es la construcción de este nuevo paradigma, a educar a estas personas, ¿ok? A hacerles individuos capaces, individuos competentes, que puedan, por tanto, desempeñar los roles o puedan desempeñar con eficacia cualquier rol que puedan interpretar dentro de la organización. Y acá nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal causa de retiro de un trabajador de una empresa? ¿Cuál es la principal causa de retiro, ¿verdad? De alguien en una organización, en tal caso deportiva. Pero hablamos de empresa y coloco empresa porque nosotros como gerentes del deporte tenemos que ser capaces de a su vez ver a la organización deportiva como una empresa que no puede perder recursos, como una empresa que debe generar recursos, que debe ser autofinanciable y autosostenible. Nosotros, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la organización de eventos, yo también, bueno, he organizado eventos en diversas partes del territorio nacional, eventos internacionales, sobre todo en la especialidad de ajedrez. Partimos de un principio, de un criterio, que un evento, para que sea exitoso, debe ser poder capaz de ser sostenible en el tiempo. Muchas veces como asociativos, como federativos, los que son federativos, los que son docentes y aplican esto en sus clubes o escuelas, bueno, pueden tener la satisfacción quizá de generar un evento extraordinario, de generar un evento muy bueno, pero este evento debe responder a su vez a un principio financiero, un principio económico, un principio de sustentabilidad y autosustentabilidad. No puede ser que tú organices un torneo escolar de alto rendimiento, lo que sea, y tú terminar sufragando los gastos concernientes a lo que fue generar esta actividad deportiva. Porque ¿qué sucede? Que este evento, si lo vemos así, si lo manejamos así, no va a poder sostenerse en el tiempo. Y nuestra mirada como gerentes del deporte es que toda actividad que nosotros realicemos debe ser capaz de autofinanciarse y de autosostenerse en el tiempo. ¿Cuántos eventos no se hace una primera edición y hasta ahí llegaron? En mi caso, tengo 28 años y estoy organizando eventos deportivos desde que tengo 14, 13, 14 años en la ciudad de Valencia. Los micrófonos en mute, por favor. Y muchos de nuestros eventos tienen precisamente ese mismo número de ediciones, 13, 14 ediciones. ¿Por qué? Porque han partido de este principio, de la autosustentabilidad. Entonces, volviendo al tema que me desvió un poco, ¿cuál es el principal o cuál es la principal causa de retiro del trabajador de una empresa? No es el salario, ¿ok? Esta principal causa de retiro es el entorno laboral, el clima laboral. Si estamos en una empresa con un clima laboral no adecuado, con chismes, con peleas, con divisiones, ¿verdad? Esta empresa o lo que sea no va a poder lograr tener el éxito que tiene. Debemos jugar además, sobre todo en nuestro contexto, cuando estamos cuando estamos tratando de gerenciar muchas veces sin contar con los medios o con los recursos necesarios, con lo que es el salario emocional. Cuando hablamos de salario emocional,
Estamos hablando de todos los incentivos que seamos capaces de darle a nuestros trabajadores, de todo aquel reconocimiento. Aquí aplica la frase, no solo de pan vive el hombre. Continuamos. Y bueno, llegamos a lo que viene a ser la transmodernidad en el deporte. El enfoque transmoderno en el deporte busca trascender los paradigmas tradicionales, promover una visión más inclusiva, más consciente, donde se valoren aspectos esenciales como lo que es la convivencia, la sostenibilidad de los que les venía comentando y la participación activa de todos los actores involucrados. Esta es una aserción de Adriano Muñoz Barrera, quien fue rector de una universidad en Colombia. Entonces, bien, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo construimos, verdad? Que aquí estamos hablando de lo que es la construcción, de lo que es la creación, de lo que es la puesta en marcha de ese nuevo paradigma. Bueno, partiendo de un enfoque transmoderno, ¿verdad? Trascendiendo las barreras, trascendiendo esos límites tradicionales, promoviendo una visión más inclusiva, más consciente, donde seamos capaces de valorar la convivencia entre nosotros, la sostenibilidad, la participación activa de todos los actores que estén involucrados en nuestro proceso, con el fin de abrir nuevas posibilidades de desarrollo, de crecimiento en lo que sea nuestro nicho deportivo, integrándolos de manera consciente, de manera holística. El segundo elemento es la creación de programas que fomenten el crecimiento holístico, el crecimiento general de las personas. Y aquí nos vamos ya a lo que es la dimensión ontológica o transontológica que debe tener una organización deportiva. Por ejemplo, nuestro rector de la Universidad Deportiva del Sur, Jimmy Suárez, nos habla de 4 elementos comunes. Fíjense bien que dividen al hombre, partiendo de las creencias, el ego, el odio, el miedo. Estos son conceptos que, por supuesto, no escapan de lo que es la realidad de un sistema gerencial y organizativo que está a su vez asociado, vinculado con lo que es la dirección del enfoque, ¿verdad? Desde un enfoque transcomplejo. Cuando hablamos de transcomplejidad, que ya definimos lo que es complejidad, estamos yendo más allá de lo complejo. El enfoque transcomplejo es un enfoque que busca, Julio, por favor, mutea tu micrófono, que busca entender e integrar, ¿verdad? De una manera transdisciplinaria, transparadigmática, diferentes realidades que nos permitan entonces con esto lo que es una construcción fenoménica de la realidad. Y la formación permanente de las que le venía comentando anteriormente. En una organización deportiva, la formación permanente es fundamental. Los líderes, los entrenadores deben estar en todo momento siempre prestos a capacitarse, a aprender, a actualizarse, a incorporar esos nuevos conocimientos, esos nuevos enfoques que son los que promueven esa inclusión, esa sostenibilidad y ese desarrollo integral en lo que son nuestros deportistas, en especial si estos son jóvenes. Al hablar de formación permanente, aquí por supuesto están incluidos actividades como estas, cursos, talleres, conferencias y cualquier otro tipo de actividad que pueda fomentar lo que son las adquisiciones de nuevas y habilidades y destrezas. Y por último, tenemos acá como cuarto punto el mejorar las habilidades, mejorar la comunicación por medio de habilidades blandas. Y esto también es un término bastante nuevo, bastante de moda en el último tiempo. Antes no se le daba la importancia requerida a lo que eran las habilidades blandas. Sin embargo, en nuestro enfoque transmoderno, transparadigmático y transdeportivo,
consideramos como esencial el mejorar capacidades como la comunicación, la oratoria, entre otras. Nosotros también nosotros tenemos un convenio con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y por medio de esta hemos capacitado a más de 50 atletas en seminarios de comunicación, de oratoria, de liderazgo, ¿verdad? Estas habilidades también incluyen destrezas como la empatía, la escucha activa, capacidad de trabajo en equipo y bueno, todo esto de seguro se va a dimensionar para nuestra organización en una interacción más efectiva, más armoniosa entre todos nuestros afiliados. Y pasamos ahora en qué o cuáles son los aspectos que tiene que cubrir una organización transdeportiva, ¿ok? Bueno, el primero es la igualdad. Debemos ser capaces de promover la igualdad en todos sus ámbitos y dimensiones. ¿Qué implica esto? El garantizar igualdad de oportunidades para todos los participantes, independientemente de su género, de su raza, de su credo, de su procedencia, origen étnico, orientación sexual o cualquier otra característica que pueda tener. Nuestra Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, tiene el lema Gens una sumus, lo que en latín se traduce como somos una misma familia. Esa ha sido nuestra aserción, esa ha sido nuestra convicción siempre a la hora de transmitir, ¿verdad? Una visión ontológica a nuestros afiliados, que nosotros, en el caso del ajedrez, somos una misma familia. Y en las familias muchas veces tenemos diferencias y hay incompatibilidad de caracteres, puede decirse, pero no por esto vamos a dejar de ser una familia. El segundo elemento es el desarrollo personal. Una organización transdeportiva debe enfocarse, debe buscar, debe guiar a los participantes hacia lo que es su desarrollo personal. Por ahí vi hace poco que se está promocionando desde la Universidad Deportiva del Sur un diplomado en coaching o para coach. Y esto es muy importante, el brindar estas oportunidades de crecimiento, no solo en lo físico, sino en lo emocional, lo mental, lo social, en todos y cada uno de los individuos que vengan a formar parte de la organización que a bien tenemos gerenciar. Para esto debemos entonces proporcionar los recursos que promuevan este desarrollo integral de las personas, fomentando la resiliencia, el liderazgo, comunicación efectiva, etc. Tercer punto, oportunidades. Una organización transdeportiva debe buscar ofrecer esas oportunidades equitativas y eso lo conversábamos también anteriormente con lo que es el plan de crecimiento. ¿Ok? Debemos buscar además la forma de eliminar las barreras económicas de nuestro equipo, las geográficas, las sociales. ¿Ok? Debemos buscar generar esas oportunidades de participación de todo lo que es nuestro gremio. Entonces podemos ver que la actividad o que la gerencia del talento humano de una organización es un proceso complejo, es un proceso que no podemos resumir en una sola variable, la sostenibilidad de la cual ya le comenté. Debe ser sostenible, debe ser financiable, debe perdurar en el tiempo, porque nosotros vamos a pasar, pero la organización debe quedar. ¿Ok? Nosotros en lo que es nuestro plan de carrera tenemos que estar preparados siempre para tener un proyecto de sustitución, incluso para lo que es nuestro cargo, ¿ok? No vamos a estar allí eternamente, debemos tener personas preparadas que puedan asumir ese cargo y que nuestra salida incluso no genere un desequilibrio, no genere un desbalance en la organización, que la organización no pare sus actividades, debemos tener un plan de sucesión de árbitros y jueces. No podemos quedarnos en un estado con un solo árbitro, debemos tener muchos árbitros, debemos tener muchos entrenadores, debemos partir de una comprensión
más holística de lo que es nuestra realidad. Y aquí, bueno, nos encontramos con un tema interesante y extenso. Vamos a tratar de resumirlo. Profesor Joao, ¿cuánto tiempo nos queda? Que es la deontología y la Bueno, posética. continúa. Y ¿Ah? bueno, ha estado muy interesante y yo sé que, bueno, ya eh, son pocas las láminas que te quedan, ¿no? Y estamos aquí justamente para aprender todo lo que nos estás compartiendo. Sí, por eso te pedía más o menos el resumen del tiempo. Bueno, una organización transdeportiva debe tener, ¿verdad?, principios y valores éticos sólidos. La ética aplicada a una organización deportiva debe ser una ética deontológica. Entonces, dentro de lo que es el estudio, dentro de lo que es el manejo de la ética, tenemos diferentes vertientes o diferentes manejos de la ética. Principalmente, la que es aplicada al ejercicio de una profesión es la deontológica. La ética deontológica es aquella que nos indica que nuestra ética debe ser igual, debe ser estándar, debe ser lineal siempre, ¿verdad? Para lo que vayamos a juzgar, a sopesar. Y ahora nosotros tenemos otro concepto, estos son concepciones de ética, que es la ética tetralógica, que la ética tetralógica plantea una ética más flexible, que ellos anteponen el fin antes que la causa. Tetra quiere decir fin, logía estudio. Entonces podemos decir que la tetralogía es el estudio del fin. La tetralogía va más a lo que es la causa. Por ejemplo, yo veo que algunos de mis compañeros de equipo o de trabajo cometió una infracción, cometió una falta y me lo callo, ¿verdad? Desde la visión tetralógica. Desde la visión deontológica, ¿para qué? Bueno, porque si lo digo lo van a votar, le van a causar problemas. Desde la visión deontológica, esto no es así. Desde la visión deontológica, nosotros debemos castigar al infractor, por ejemplo. Y todo esto nos va a conducir a una posética, a una nueva ética, que implica además, por ejemplo, elementos como lo que viene a ser la inteligencia artificial y el desarrollo de lo que son los diferentes programas informáticos que nos van a conducir sin duda a una reforma completa en lo que es nuestra estructura, en lo que es nuestra forma de ver al mundo. Y aquí nos encontramos con la casa de los tres pisos. ¿Ok? Y esto lo vamos a utilizar para hablar de lo que es la dinámica organizacional y gerencial, ¿verdad? Abordada desde una perspectiva sistémica, considerando entonces la conexión, la interconexión, las interacciones y los procesos de adaptabilidad que están siempre presentes en los sistemas. La dinámica organizacional y gerencial en una organización deportiva transcompleja apunta hacia lo sistémico, ¿ok? Entonces, esta relación es la que nos va a permitir a nosotros contemplar a las organizaciones desde la multidisciplinariedad, desde la transdisciplinariedad, lo cual implica, por ejemplo, en nuestro caso, como Asociaciones Carabobo, el analizar en totalidad nuestros recursos humanos, tecnológicos, administrativos, normativos, procedimentales, epistemológicos, etcétera, en relación a nuestros recursos más valiosos. El recurso más valioso de cualquier organización es sus personas. En nuestro caso son los atletas. Y acá nos encontramos que esta casa de los tres pisos tiene tres teorías, que es la teoría de la información, ¿verdad? Referida al estudio, cómo se procesa, cómo se almacena, cómo se transmite esa información en nuestros afiliados a la hora de gerenciar el talento humano, a la hora de gerenciar cualquier organización deportiva. Nuestro proceso de comunicación debe ser lo más claro y debe ser lo más explícito posible. Muchas veces las organizaciones fallan, o una de las causas principales de falla en una organización es precisamente una comunicación poco clara entre sus afiliados. Vemos en segunda instancia a la cibernética. La cibernética es la rama de la matemática que se enfoca en lo que viene a ser el estudio interdisciplinario de las estructuras de sistemas reguladores.
Esto está, por supuesto, estrechamente vinculado a lo que es la teoría de control y a la teoría de los sistemas. En la gerencia del talento humano, la cibernética entonces nos va a ayudar, por supuesto, a comprender de lo que hablábamos anteriormente, en cómo todos los elementos y actores de una organización interactúan entre sí. Cómo podemos mejorar además esos procesos a través de lo que es la retroalimentación y el aprendizaje organizacional. Esto nos va a ayudar a mejorar lo que es el clima organizacional, que es una de las principales causas de retiro y de fracaso de una organización. Y por último, tenemos la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es una rama de la cibernética, ¿ok? Que se ocupa del estudio de sistemas complejos, de su interacción con el entorno y en el contexto que nos atañe, que es la gerencia del talento humano en organizaciones transdeportivas. Esta teoría puede ayudarnos a comprender cómo los diferentes elementos y subsistemas de la organización se relacionan y se afectan mutuamente entre sí. Esto nos va a ayudar sin lugar a dudas, si lo aplicamos bien, a desarrollar estrategias integrales para lo que es la gestión y el adestramiento del talento humano, considerando no los aspectos individuales, sino también los sistémicos. Bueno, aquí tengo un video que les quería compartir, se los voy a compartir. Será